Hola, hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Cecilia Costa y les doy la bienvenida al Formando Experiencias con el ISBL, un espacio donde la seguridad industrial y la salud ocupacional se convierte en una conversación cercana, útil y sobre todo aplicada a la realidad. Este lunes nos acompaña el ingeniero Alfredo Moreno, consultor del ISBL, especialista en gestión integral del riesgo, con un tema fundamental para mejorar nuestra respuesta ante incidentes: barreras del idioma, cultura y discapacidad en emergencias. Porque sí, aquí creemos que la seguridad no es un trámite, es una experiencia que se construye todos los días. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como ISBLMX y vernos en vivo cada lunes en nuestro canal de YouTube en punto de las 8 de la noche. Pónganse cómodos, pónganse seguros y comenzamos. Buenas noches, Alfredito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ceci? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Y tú? No, pues súper bien, créeme que aquí es un placer contar contigo. Y bueno, aprovechando para felicitarte porque sabemos que acaba de pasar tu cumpleaños hace unos días, pero pues eres parte fundamental de nuestro equipo de trabajo y siempre vas a ser bienvenido, así que espero que en tus vacaciones te la pases bien a todo dar y que sigas festejando a lo grande. Muchas gracias, Ceci. Un gusto saber que me encuentro en un equipo donde siempre me he sido muy bien recibido, donde siempre se ha contado con el apoyo de todos y donde hemos sabido trabajar en conjunto, ¿no? Claro que sí. Precisamente vamos a platicar un poquito de eso el día de hoy. El tema creo que es bastante importante porque si ya el tema de la comunicación efectiva es complicado, ahora imagínate cuando hablas un idioma o una lengua que no cualquiera domina, ¿no? Eso es bastante complicado y sobre todo en la gestión integral del riesgo. Entonces, no voy a quitarte más tu tiempo. Si quieres, te cedo los micrófonos y la pantalla y comencemos. Perfecto, muchas gracias, Ceci. Comparto pantalla. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Un gusto verlos aquí en este nuevo Formando Experiencias con el ISBL. Y bueno, pues justamente como mencionaba la licenciada Cecilia, es un tema muy importante, un tema que nos llega a generar cierta intriga, que muchas veces no sabemos cómo abordar: las barreras del idioma, la cultura y la discapacidad en emergencias.
En este tema vamos a abordar justamente cómo gira en torno a la identificación de obstáculos que se llegan a dificultar la atención efectiva durante una emergencia, específicamente en personas que viven con algún tipo de discapacidad permanente a una comunidad que llegan a pertenecer a una comunidad lingüística minoritaria o cuya cultura no ha sido contemplada en los protocolos convencionales de protección civil, ¿no? Muchas veces en nuestro inmueble llegamos a tener alguna persona con problemas para poderse mover, problemas visuales, y todo esto justamente no sabemos nosotros cómo manejarlos. En nuestros programas de protección civil no se contempla cómo poder actuar, cómo poder apoyar a las personas para esta situación. En el plan de atención a emergencias es muy importante que tengamos considerado esto, porque esto nos va a permitir salvar más vidas de las que ya estamos salvando en caso de una emergencia. En este punto nosotros vamos a enfocar un poquito más en el lado del sismo, ¿no? Que es algo que estamos muy propensos, que ya por las fechas en las que estamos, pues ya nos estamos preparando justamente para septiembre, para nuestro simulacro que se viene. Entonces creo que es muy importante que podamos abordar esto y que podamos saber cómo poder apoyar a las personas y hacer un poco más de concientización en este tema que quizá muchas veces se queda muy arraigado y que no hemos podido perderle el tabú, quizás, si se llega a manejar de esa forma. Entonces es algo muy importante. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo primordial de todo esto? Bueno, pues como lo dijimos, ¿no? Vamos a fomentar la concientización sobre la importancia de implementar medidas inclusivas y accesibles para la protección de los grupos vulnerables, con especial énfasis en las personas con discapacidad. Queremos que quienes participen puedan lograr identificar las necesidades específicas de cómo actuar antes, durante y después de un sismo. Es muy importante que consideremos tanto los aspectos normativos como los aspectos humanos, a través del análisis de las leyes, de las normas, de las buenas prácticas que debemos de tener. Vamos a buscar que se pueda adoptar una visión de inclusión que logre fortalecer su rol dentro de la comunicación, y con esto poder tener una mejor comunidad y poder estar más organizados nosotros también. Es importante que tengamos en cuenta que sí contamos con fundamentos normativos y documentales que nos pueden apoyar, que nos pueden llegar a servir de referencia como una guía, pero muchas veces desconocemos sobre ellos, no los llegamos a abordar como deberíamos y los llegamos a pasar de largo porque, como lo comentamos, ¿no? Muchas veces no tenemos esa concientización, o no sabemos cómo actuar con una persona de discapacidad, no lo investigamos un poco. Entonces aquí tenemos unos pocos fundamentos normativos, como lo es la Ley General de Protección Civil. En el artículo 2, la fracción 21, nos define el concepto de grupos vulnerables como sujetos que requieren medidas especiales de protección ante una emergencia o un desastre. También en el artículo 2, en la fracción 1, nos dice que se establecen los principios de coordinación entre órdenes de gobierno en materia de protección civil. En el artículo 39 nos va a decir que se obliga a que los planes de protección civil consideren la atención diferenciada a personas vulnerables, incluyendo las personas con algún tipo de discapacidad. O sea, se dan cuenta que ya Protección Civil nos lo está pidiendo y ya es una obligación que nuestro plan de atención cuente con cómo poder abordar, cómo poder apoyar a las personas, e incluso nos da las medidas que podemos llegar a tomar. En la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, también en el artículo 1 nos establece el objetivo de la ley para garantizar condiciones de igualdad ante personas con discapacidad. En el artículo 2 nos va a definir quiénes son consideradas personas con discapacidad y reconocer su derecho a la accesibilidad, la igualdad y la participación. En el artículo 9 nos va a obligar a eliminar barreras y garantizar accesibilidad en todos los ámbitos, incluyendo las emergencias. En el artículo 29 nos va a establecer la obligación de garantizar ajustes razonables
y medidas de accesibilidad universal, incluida la comunicación accesible ante una emergencia. En la norma 003 de CEGOP, 08, perdón, de CEGOP, nos va a establecer que hay personas con discapacidad, acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil en situaciones de emergencia. También nos va a establecer que se debe de disponer de obligaciones para priorizar la atención de personas con discapacidad en todos los procesos de protección civil, que se debe de capacitar específicamente dirigida a las brigadas y voluntarios sobre el trato digno e inclusión. También nos dice que deben de existir acciones preventivas y medidas de seguridad adaptadas en inmuebles, establecimientos y espacios públicos, incluyendo rutas seguras y accesibles. Y bueno, también tenemos la norma 034 del STPS 2016, donde justamente nos habla sobre las condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en nuestro centro de trabajo. Aquí ya nos va dando las medidas que debemos estar implementando en nuestro centro de trabajo, justamente para que sea un lugar, una estación segura y acorde a las necesidades de estas personas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que los fundamentos normativos nos van a permitir poder tener una referencia de cómo podemos apoyarlos en nuestro centro de trabajo o incluso en nuestro día a día, para hacerlo todo esto de manera inclusiva y que no estemos excluyendo a las personas, que eso es un tema ya muy importante. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, muy bien, ¿qué es un grupo vulnerable o quiénes son los grupos vulnerables? Bueno, primero que nada es fundamental que podamos identificar con claridad a quiénes nos referimos cuando llegamos a hablar de grupos vulnerables. Este concepto va a incluir a todas aquellas personas que por su condición física, mental, social o circunstancias específicas lleguen a enfrentar mayores barreras para protegerse o responder ante una emergencia. Nos referimos, por ejemplo, a, no sé, personas con discapacidad motriz, discapacidad visual, auditiva o incluso intelectual, a adultos mayores, personas de la tercera edad, niñas y niños, las personas que son menores de edad, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas o enfermedades temporales, las personas en situación de calle, personas indígenas, migrantes o con barreras lingüísticas. Y esto es muy importante, que nosotros logremos reconocer estas diversidades en primeros pasos para poder construir estrategias de evacuación y apoyo que realmente funcione. Si no contemplamos sus condiciones desde el diseño de los planes, los estamos dejando desprotegidos. Ya tenemos el concepto de, bueno, ¿quiénes son los grupos vulnerables? Es importante que tengamos en cuenta que tenemos que saber cómo abordarlos, ¿no? Una persona embarazada no tiene la misma movilidad que un niño, una niña. Es importante que tengamos esto claro, ¿no? Que nosotros, si los queremos apoyar, cada uno de estas personas pertenecientes a los grupos vulnerables van a tener una forma de actuar, una forma de respuesta muy diferente, y eso es importante. Por eso es que se les hace hincapié en que contemplemos sus condiciones en el diseño de los planes, y de esta forma poderlos mantener protegidos a todos ellos. Entonces, eso es algo muy importante y es bueno que lo tengamos en cuenta y que empecemos a hacer la concientización en este aspecto. Ahora, muy bien, ¿qué es una discapacidad o qué se define como discapacidad? Bueno, pues la discapacidad es una condición que nos va a limitar la autonomía o funcionalidad de una persona. Esta puede llegar a ser física, sensorial, intelectual o derivada de una enfermedad sin cura. Pero más allá de la condición individual, es el entorno el que muchas veces se convierte en una principal barrera para esto. Si los espacios no están adaptados o la información es accesible a las personas con discapacidad, queda en desventaja. Es importante que tengamos en cuenta y que sepamos que en México el 4.9% de la población
vive con una discapacidad permanente. Esto equivale a que millones de personas que requieren medidas específicas para su seguridad durante una emergencia no se va a tratar únicamente de brindar apoyos aislados, sino de fomentar los entornos para que todos puedan participar en igualdad de condiciones. Todos conocemos a alguna persona que pertenece a estos grupos, que tiene una discapacidad motriz, alguna discapacidad visual, alguna discapacidad intelectual, y a pesar de que tenemos el trato con ellos, que convivimos todo el tiempo con ellos, en ocasiones no sabemos cómo atenderlos o cómo apoyarlos en una emergencia. Y eso es algo que no hemos generado la concientización y que nunca se nos ha preparado, nunca se nos ha enseñado el cómo. Entonces es importante que tengamos en cuenta pues justamente este punto, que es una discapacidad, cómo los podemos apoyar, cómo podemos atenderlos también a ellos, ¿no? Ahora, ¿qué es una discapacidad física? Bueno, pues una discapacidad física o motriz va a hacer referencia a la limitación en el movimiento, ya sea total o parcial. Las personas que llegan a tener ese tipo de discapacidad pueden llegar a utilizar sillas de ruedas, muletas, prótesis, férulas o hasta bastones. Durante una emergencia, las barreras arquitectónicas como escaleras sin rampa, puertas angostas o pisos irregulares pueden poner en riesgo su vida. Por ello es muy fundamental que contemos con rutas de evacuación accesibles para personal y personal capacitado para asistirlas y planes específicos que contemplen su movilidad. Además, debemos de evitar obstruir espacios designados para su tránsito o permanencia. La empatía y la previsión pueden marcar gran diferencia entre la seguridad y la exclusión. En México, una de cada 52 personas tiene una discapacidad física o discapacidad motriz. Aquí les voy a contar una pequeña anécdota, pequeña experiencia personal que me llegó a ocurrir. Yo cuando estudiaba en la preparatoria tenía un amigo, él tiene relativamente poco tiempo que acaba de fallecer, el cual no tenía una extremidad. Nosotros nos encontrábamos en la escuela en un tercer piso, sonó el alertamiento sísmico y los directivos, prefectos, no supieron cómo actuar y cómo apoyar a mi compañero. Lo que nosotros consideramos quizá en ese momento lo más lógico y lo más razonable fue cargarlo para poderlo bajar. En ese momento no supimos, no sabíamos si fue algo bueno, si fue algo malo que nosotros hiciéramos eso. Lo único que nos preocupó fue poder ayudar a mi compañero para que se encontrara en una zona segura y estuviera con nosotros y no dejarlo. ¿Cuántas veces hemos visto hasta videos donde ocurren ese tipo de situaciones y dejan a las personas, dejan a los niños, a las mujeres embarazadas, a las personas de la tercera edad y justamente no saben cómo actuarlos y cómo poderlos abordar, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta que una discapacidad física o motriz va a limitar mucho el cómo van a poder ellos evacuar en una situación de emergencia y que entre mejor estructurado esté nuestro inmueble, más fácil para ellos va a poder ser, al igual que para nosotros. Ahora, muy bien, ¿qué es una discapacidad auditiva? Bueno, pues las personas con discapacidad auditiva llegan a enfrentar dificultades para percibir alertas sonoras como llegan a ser las sirenas, las alarmas o anuncios por altavoces. Esto va a representar un riesgo alto en caso de emergencias, específicamente si la información no es reforzada visualmente. Es importante que nosotros incorporemos sistemas de alerta visual como luces intermitentes, algún mensaje en pantallas que tengamos o indicadores gráficos que nos permitan a las personas con discapacidad visual lograrlo percibir. Asimismo, también es recomendado que el personal de brigada conozca el lenguaje básico de señas o al menos utilice gestos claros para poderse comunicar durante una evacuación. También se debe de facilitar el acceso a información escrita durante y después del evento. La inclusión comunicativa es esencial para garantizar la respuesta oportuna. En México,
una de cada 83 personas tiene discapacidad auditiva. Es importante que tengamos en cuenta estos números para que podamos ir viendo cuántas personas llegamos a ser en el país y cómo en un pequeño grupo de población de una colonia, de un fraccionamiento, podemos encontrar y tener a personas con discapacidades. Entonces es importante que nosotros empecemos a hacer ese tipo de concientización ahí. Ahora, ¿qué es la discapacidad visual? También, bueno, pues las personas con discapacidad visual también llegan a enfrentar retos significativos en situaciones de evacuación, específicamente en entornos desconocidos o con obstáculos. Para ellas, el tacto, la memoria espacial y la orientación auditiva son herramientas clave. Por ello es indispensable que las rutas de evacuación estén libres de todo objeto, que estén bien señalizadas con marcas táctiles o con guías podotáctiles y que se les ofrezca asistencias físicas cuando lo requieran. Las instrucciones verbales deben de ser claras y directas. Además, el entrenamiento previo mediante simulacros les permite familiarizarse con las rutas y puntos de seguridad. Una evacuación incluyente no solo les protege, sino que también va a fortalecer la preparación general de todo el grupo. En México, una de cada 33 personas tiene discapacidad visual. Nos hicimos un poco de énfasis en las personas con discapacidad auditiva, discapacidad visual y discapacidad motriz. Esto no porque excluyamos a los otros grupos, pero en nuestro centro de trabajo o en nuestro día a día son con las personas que más llegamos a convivir y que es importante que tengamos en cuenta este tipo de situaciones y que nosotros también estemos preparados y capacitados para poder apoyar a las personas. De aquí los que estamos el día de hoy, no sé cuántas personas saben hablar lenguaje de señas o saben escribir o leer braille. Son lenguas que debemos de aprender para en una emergencia podernos comunicar. Si nosotros mismos, en caso de un sismo, nos llegamos a alterar y buscamos la manera de correr, ahora imagínense ustedes una persona que tiene dificultades visuales o auditivas que únicamente está viendo correr a la gente, una persona con discapacidad motriz que ve como todos sus compañeros están yendo y lo están dejando. Es importante que tengamos en cuenta esto, que si, no sé, el encargado, el jefe, en una emergencia corre y eso que a él puede ver por dónde va a correr, él está escuchando el alertamiento sísmico, imagínense la persona que no ve y que únicamente está escuchando el ruido, o la persona que no escucha y únicamente está viendo a todos correr. No sabemos o no saben cómo actuar, no sabemos cómo acercarnos con ellos, y es importante que, ya que tenemos este concepto o este conocimiento de las discapacidades, nosotros podamos aprender estas lenguas para podernos comunicar. Si en nuestro centro de trabajo hay una persona con discapacidad visual, podamos nosotros también liberarle los espacios de tránsito para que en una emergencia también ellos puedan lograr evacuar. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que lo empecemos a implementar en nuestro centro de trabajo. De igual manera, hay medidas preventivas que debemos de empezar a implementar antes de un sismo. Al igual que las mochilas que llegamos a tener de emergencia, pues también para las personas con discapacidades debemos de contar con una mochila. Entonces es muy importante tener en cuenta que la prevención es la herramienta más efectiva que nosotros vamos a tener para disminuir los riesgos durante una emergencia. Debemos de estar preparados antes de que ocurra un sismo. Los sismos esto nos va a dar la oportunidad de salvar vidas, de poder proteger a los más vulnerables y responder con una mayor eficacia. Este principio es aún más importante cuando hablamos de personas que enfrentan barreras físicas, sensoriales, comunicativas o culturales. Cada paso que demos con anticipación, desde conocer las necesidades específicas de nuestra comunidad hasta lograr ajustar los protocolos de evacuación, nos van a representar una inversión en seguridad y en justicia social. Una de las herramientas más importantes en esta etapa
es justamente la mochila de emergencia adaptada. Este es un recurso que se debe de personalizar de acuerdo con las necesidades de cada persona. Esta mochila no solo debe de contener los suministros básicos, sino también apoyos específicos para personas con discapacidad, como ayudas técnicas, medicamentos o algún tipo de material de comunicación. En la siguiente diapositiva vamos justamente a abordar este punto, ¿no? ¿Cuál es el contenido básico de la mochila? Bueno, pues si tenemos alguna persona con discapacidad motriz o movilidad reducida, es importante que tengamos algún repuesto de partes esenciales del equipo de movilidad. En dado caso de que tengamos sillas de ruedas, bueno, pues la llave Allen, los tornillos que estas llegan a ocupar, ¿no? Las muletas también los llegan a ocupar. Guantes para proteger las manos para las personas que utilizan la silla de ruedas. Un manual de instrucciones del equipo de apoyo si este llegara a aplicar. Para las personas con discapacidad auditiva, es importante que tengamos papel, pluma y marcadores para poderse comunicar por escrito. Un manual o un pictograma básico de emergencias en caso de que no se pueda usar el lenguaje de señas. Cargador y repuestos de pilas para los audífonos o implantes cocleares. Es importante que tengamos también estos repuestos. Para las personas con discapacidad visual, bueno, el bastón de rastreo o bastón blanco de emergencia, los dispositivos parlantes o rotulado en braille y las tarjetas con contactos de emergencias impresos en braille o en letras grandes. Esto que aquí vemos no es 100% lo que únicamente debemos de contar, es lo mínimo con lo que la mochila debe de tener. Es importante que nosotros ya sabemos, si tenemos algún familiar, sabemos qué ocupa, qué es lo básico indispensable para ellos, para su día a día. Entonces, todo ese contenido que es lo básico indispensable para ellos en el día a día, es lo que esta mochila de emergencias debe de contener. La parte de los documentos, de alimentos, de lámparas, de fósforos, de utensilios para el aseo personal. Aparte de todo eso, nuestra mochila debe de contener este tipo de insumos para poder apoyar a las personas, para que ellos también estén bien y estén cómodos y no estén batallando tampoco. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Ahora, además de las mochilas, también hay otras medidas esenciales para fortalecer la prevención. Una de ellas es que contemos con sistemas de alerta temprana accesibles. Estos sistemas deben incluir señales visuales como luces intermitentes, mensajes auditivos claros y aplicaciones móviles con funciones adaptadas. Otra medida también crucial es que podamos realizar los simulacros inclusivos. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la práctica de evacuación que incluyamos a todas las personas, considerando sus tiempos, sus necesidades y sus capacidades. Las adecuaciones del entorno también son fundamentales, que podamos contar con rampas de emergencia, con espacios libres de obstáculos, que estén señalizados, que sean accesibles. Todo esto debe de ser parte de cualquier espacio seguro donde nos vamos a dirigir. Por último, es importante también sensibilizar a toda la comunidad sobre la importancia de la inclusión y de prestar ayuda oportuna puede llegar a salvar vidas. La prevención es una tarea compartida. Es importante que tengamos en cuenta eso. También la prevención pues va a ser el primer paso, ¿no? Para poder reducir los riesgos durante un sismo. Cuando se trata de proteger a las personas en situaciones vulnerables, es muy importante también que nosotros tengamos en cuenta las siguientes medidas, ¿no? La primera va a ser la identificación de personas vulnerables dentro de nuestro entorno. Quién tiene discapacidad, quién necesita asistencia para movilizarse, quién no habla el idioma predominante, o presenta alguna limitación sensorial. Este registro debe actualizarse periódicamente y mantenerse accesible para quienes integran las brigadas. También en nuestro centro de trabajo muchas veces llegamos a pasar listas, tenemos el registro de quiénes son los visitantes. También ahí se puede llegar a incluir
Si llegó a algún visitante que necesita algún tipo de apoyo, también lo debemos de incluir y también se debe de contabilizar cuando llega a ocurrir alguna emergencia. También es importante que la difusión de información debe de ser accesible. ¿Por qué? Porque esto va a significar que todas las personas, sin importar su condición, deben de conocer qué hacer en caso de una emergencia. Se deben de generar materiales impresos y digitales en formatos comprensibles, textos en lenguajes sencillos, en pictogramas, braille, videos con lenguaje de señas o con subtítulos e instrucciones grabadas en audio. Esta información va a poder entregarse de forma anticipada y repetida como parte de una estrategia de educación continua. También es importante que nuestras brigadas estén capacitadas y se cuente con personal de apoyo. Ellos van a conocer no solo las rutas de evacuación, sino también las técnicas de asistencia para cada tipo de discapacidad. Van a saber cómo ayudar sin imponerse. También es importante la forma en la que nos vamos a dirigir. No podemos hablar feo, no podemos gritar, independientemente de que sean una persona con discapacidad. En una emergencia nosotros no podemos sobreponernos ni alterar más a las personas, y eso es algo muy importante. También debemos de saber cómo guiar a una persona con discapacidad visual o cómo poder calmar a alguien que pudiera tener una discapacidad cognitiva, para poder marcar la diferencia entre una evacuación exitosa y una situación de alto riesgo. Y por último, bueno, pues es indispensable realizar simulacros regulares con enfoque inclusivo, en los que participemos todas las personas sin excepción. En estos ejercicios, pues justamente no vamos a poder hacer la evaluación de los tiempos de respuesta que vamos a tener, la claridad de la comunicación y la efectividad de las rutas y señales que estamos empezando a implementar. Cada simulacro debe de ser una oportunidad para poder detectar fallas y poder fortalecer la cultura de la prevención. Hay que prepararnos antes, es lo que nos va a permitir proteger a todos durante y después de un sismo. Ahora, muy bien, también tenemos que tener diagnósticos de accesibilidad. Antes de un sismo va a ser vital el que podamos realizar un diagnóstico de accesibilidad de nuestro entorno, saber si las rutas son las adecuadas, si nuestras señaléticas cumplen aparte de la normatividad que nos aplica, pero si estas les van a funcionar a alguna persona que las tenga que llegar a leer en braille, si nuestra estructura está informada. Hay que hacer una evaluación de las rutas de evacuación, son transitables con silla de ruedas. Si llega a pasar una persona con muletas, le va a permitir el poder transitar por ahí. Nuestro punto de reunión tiene sombra, cuenta con asientos, qué tan visible es para las personas, qué tan fácil va a poder ser el acceder o llegar a este punto de reunión. Nuestros medios de comunicación, vamos a tener alternativas accesibles, textos grandes, en braille, en pictogramas que nos permitan comunicarnos. Este análisis nos va a permitir identificar barreras y corregirlas antes de que ocurra una emergencia. Toda la información previa al sismo la debemos de difundir de manera accesible. Uso de lenguaje de señas mexicanas en videos, si en dado caso de que nosotros no sepamos, podemos utilizar ya videos, guías impresas en lectura fácil o en braille, materiales digitales accesibles que sean compatibles con lectores de pantalla, que se pueda promover el conocimiento informado de los planes de evacuación, las rutas y los roles que vamos a desempeñar, respetando la diversidad de capacidades. Es importante que tengamos en cuenta todo esto y en nuestro diagnóstico lo empecemos a implementar, lo empecemos a evaluar para poder saber, ahora sí, cuáles son nuestras acciones durante un sismo, cómo vamos a responder. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que durante un sismo la prioridad siempre va a ser proteger la vida. En el caso de personas vulnerables,
Esto va a implicar el apoyarlas sin causarles más daño. Hay que mantener la calma, ese siempre va a ser nuestro primer paso. Tenemos que seguir las instrucciones claras, tanto nosotros como brindarlas de manera clara a las personas. Hay que ser de manera concisas y si es necesario apoyarse en señas o gestos para quienes no puedan oírlos, lo tenemos que realizar. La ayuda física debe hacerse correctamente, no debemos de jalar de los brazos o hacer movimientos bruscos, específicamente con las personas que tengan una discapacidad móvil. Se debe de seguir técnicas seguras como sujetar debajo de los brazos o permitir que las personas indiquen cómo desean ser asistidas. Muchas veces las personas nos llegan a tomar del hombro. ¿Por qué? Porque para ellos eso es una manera más segura y más eficiente para poderse trasladar, y está permitido y es válido que lo permitamos que lo hagan en estas acciones, en estos momentos durante una emergencia, porque esto nos va a permitir justamente que ellos se sientan más seguros y más confiados de lo que estamos realizando. También debemos de priorizar las rutas accesibles para salir de zonas peligrosas. Cada segundo cuenta y la coordinación efectiva nos va a ayudar a salvar vidas. Es importante que nosotros estamos diario en el centro de trabajo, ya conocemos cuál es la ruta más eficiente, sí, pero para nosotros, ¿no? Yo que no tengo algún tipo de discapacidad, pues obviamente voy a poder brincar algo, voy a poder rodear algo, voy a poder esquivar cualquier obstáculo. Pero en estas situaciones con una persona de grupo vulnerable, pues va a ser un poco más complicado. Entonces no lo vamos a poder trasladar por la ruta de evacuación que nosotros diario conocemos o que ya identificamos. No, tenemos que guiarlo por la ruta de evacuación que sea más eficiente y segura para ellos también. También es importante que tengamos en cuenta que el uso de la comunicación alternativa, como las luces intermitentes o las vibraciones, pueden llegar a ser de utilidad para quienes no perciben señales sonoras. Cada segundo nos va a apoyar en esto, ¿no? Por lo que la coordinación eficiente entre los brigadistas y la comunidad es esencial para garantizar una evacuación inclusiva y efectiva. La comunicación inclusiva durante un sismo es fundamental en momentos críticos. Durante un sismo, muchas personas van a poder entrar en pánico o quedar desorientadas por completo. Para las personas que llegan a tener dificultad auditiva o con discapacidad cognitiva, una alarma sonora no es suficiente. Se debe de emplear señales visuales, vibraciones o incluso el contacto físico, todo con respeto y con la debida educación que debe de ser. Esto para poder llamar la atención. También es útil tener pictogramas a la mano con mensajes escritos o intérpretes capacitados para poder notificar sobre lo que está sucediendo. La información se debe de dar de manera breve, precisa y repetida si es necesario. El objetivo es que todos comprendan lo que ocurre y sepan qué hacer. Cuando la comunicación es inclusiva, la respuesta es más eficiente. Es importante que tengamos en cuenta estos puntos. Ahora, muy bien, ¿cuáles van a ser nuestras acciones posteriores a un sismo? Bueno, pues después del sismo es crucial que realicemos una evaluación rápida de las condiciones físicas y emocionales de los grupos vulnerables. Como lo hemos mencionado, si para nosotros que estamos viendo, escuchando y podemos movernos sin ningún problema, una emergencia o el alertamiento sísmico nos altera y nos pone mal, incluso hasta hay personas que llegan a estar en estado de shock. Imagínense para una persona que únicamente vio correr a todos o que escuchaban los gritos únicamente. Esto emocionalmente llega a repercutir más. Entonces es importante que nosotros podamos acercarnos para brindarles el apoyo emocional que se llega a requerir en estas situaciones. En términos físicos, debemos de revisar lesiones visibles, dificultades respiratorias, alguna fractura o alguna contusión que pudieran llegar a tener. Si vamos a implementar los primeros auxilios básicos,
Es importante que tengamos en cuenta también qué tanto podemos llegar a implementar. Como bien sabemos, no podemos llegar nosotros a ofrecer primeros auxilios a una persona que no quiere. Entonces es importante que siempre preguntemos, sepamos cómo decirles si les podemos brindar primeros auxilios, o si llegan a necesitar primeros auxilios, es importante que también sepamos cómo preguntarlos y cómo acercarnos. Desde el punto de vista psicológico, es necesario brindar apoyo emocional. Muchas personas pueden experimentar estados de shock, ansiedad o incluso pánico. Escuchar efectivamente, hablar con voz tranquila y ofrecer seguridad emocional son prácticas claves para poder contener las reacciones traumáticas que se pudieran llegar a presentar durante esta situación. Además del apoyo psicológico y emocional, las acciones posteriores a un sismo deben de extenderse a acompañamiento sostenido. Es importante establecer espacios temporales seguros para personas que se tengan que desplazar, que consideren accesibilidad, se lleguen a considerar accesibilidades físicas, baños adaptados y zonas de tranquilidad para personas con autismo o ansiedad. También se debe de garantizar que la ayuda humanitaria como alimentos y medicamentos estén clasificados y adaptados. Por ejemplo, etiquetas en braille o con colores de contraste. Eso nos ayuda mucho. Sabemos que es algo que las empresas deberían de hacer, deberían de empezar a implementar también. Sí, pero no lo están haciendo. Pero si nosotros lo podemos empezar a implementar cuando lleguemos a apoyar, pues creo que esto podría empezar a generar la concientización y empezar a ser una sociedad más altruista que nos pueda ayudar mucho, ¿no? Es muy importante también que a nivel emocional se recomiende dar el seguimiento psicológico individual o grupal, especialmente para personas que vivan con algún tipo de trastorno previo. Las autoridades, instituciones y organizaciones sociales deben de trabajar de forma coordinada para asegurar que la recuperación post-desastre también sea incluyente. Es importante tener en cuenta que las señalizaciones accesibles es uno de los elementos más visibles y a veces más olvidados. En la inclusión durante una emergencia, una señal debe de ser entendible por todas las personas sin importar si éstas tienen una discapacidad visual, auditiva o intelectual. Esto va a implicar que nosotros utilicemos símbolos universales, colores de alto contraste, que tengamos textos en braille, materiales fotoluminiscentes. Además de todo esto, la ubicación de las señales deben de estar pensadas estratégicamente a una altura visual, incluso en condiciones de poca luz. Es importante que tengamos en cuenta que sí, nuestra norma oficial mexicana, la norma 26, nos da unos parámetros mínimos que debemos de cumplir, donde debemos de colocar los señalamientos. Sí, pero si tenemos a una persona en silla de ruedas, la norma no está contemplada en ese punto. La norma no nos dice alguna excepción. La norma nos dice aquí deben de ir y se acabó. Pero si tenemos una persona en silla de ruedas, pues creo que lo recomendable sería poder bajar nuestra señalización, ¿no? Que también sea visible para las personas que lo lleguen a requerir. La combinación de la información visual, táctica y auditiva nos va a garantizar que todas las personas puedan identificar salidas, zonas de seguridad, extintores si se llegara a ocupar, los puntos de encuentro. Todo esto nos va a permitir, pues, no solo orientar, sino también nos va a transmitir seguridad y previsión para todos, que todos estemos seguros, que todos sepamos cómo actuar, que todos sepamos dónde y cómo dirigirnos. O sea, también el que tengamos la señalización correcta en cumplimiento con nuestra norma, pero inclusiva, nos va a ayudar mucho a todas las personas. Es importante también que los protocolos de evacuación deben de garantizar que todas las personas puedan salir seguras de un edificio o de una zona de riesgo, sin importar su condición física o sensorial. Esto va a requerir que tengamos rutas de evacuación amplias, libres de obstáculos y equipadas con rampas, barandales y zonas de descanso.
igual sí, como pueden ver en la imagen, pues ya existen sillas que nos permiten apoyar a las personas para poder hacer una evacuación. Estas sillas nos facilitan mucho al momento de nosotros utilizar las escaleras de emergencia para poder trasladar a alguna persona con discapacidad motriz, alguna persona de la tercera edad, alguna mujer embarazada. Esto nos va a apoyar mucho y nos va a servir mucho. Entonces, es importante que se pueda identificar también una zona segura, la cual sea accesible y pueda establecer puntos de encuentro claros donde se pueda brindar asistencia. En edificios altos debemos de considerar áreas de espera seguras para personas que no puedan usar las escaleras. La evacuación asistida debe de ser contemplada y practicada por los brigadistas capacitados. Estos protocolos nos van a apoyar a poder salvar vidas y van a promover un espacio de equidad y seguro para todos. Es importante que tengamos en cuenta, y por qué se hace mención de que se deben de capacitar a las personas para poder hacer este tipo de evacuaciones, porque consideremos el peso de una persona promedio y luego el peso de estas sillas que nos llegan a apoyar. Es mucho lo que vamos a estar bajando. Así sean 2, 3 pisos, llega a ser cansado. Si incluso nosotros, sin cargar nada o sin estar haciendo ningún tipo de esfuerzo, nos llegamos a cansar al momento de hacer la evacuación, ahora cargando a una persona más con una silla que llega a pesar más, es algo ya considerable, ¿no? Ya es un peso más grande que nosotros traemos, y por eso es importante que se hagan las capacitaciones utilizando estos equipos para ver quién es la persona adecuada para podernos apoyar a hacer ese tipo de evacuaciones. Está bien que nos apoyemos entre todos, que entre todos querramos hacer lo correcto, pero en lugar de poner a la persona segura, la estamos poniendo en riesgo. Entonces es importante que quien lo vaya a apoyar esté consciente que no lo va a dejar tirado después de un piso y me voy. No, es hasta que lleguemos a nuestra zona segura y a nuestro punto de reunión. También es importante tener buenas prácticas institucionales. Volvemos a hacer hincapié en el tema de los simulacros, ¿no? El simulacro va a tener sentido si incluye a toda la comunidad. La práctica de evacuación debe de incorporar instrucciones orales, escritas y visuales, las cuales deben de asignarse al personal que acompaña a personas con discapacidad y considerar el ritmo de las personas para el momento de desplazamiento. Además, al terminar el simulacro, bueno, pues es importante que podamos recolectar opiniones de quienes se enfrentan más barreras para saber cómo funcionó, qué les pareció, qué mejorarían o qué se puede llegar a implementar. Estos ejercicios no solo nos van a servir para prepararnos, sino también para poder identificar y corregir fallas en los planes de emergencia. Es importante que tengamos en cuenta esto, que los simulacros nos van a apoyar mucho al momento de cómo actuar y qué es lo que vamos a estar haciendo y cómo lo vamos a estar haciendo, y si las medidas que estamos implementando son las correctas o si hay que mejorarlas. Es importante que lo sepamos. También es importante que las instituciones promuevan la inclusión en sus protocolos y operaciones generales, un entorno más seguro y más humano. Algunas buenas prácticas pues son justamente capacitar continuamente al personal en temas de accesibilidad, adaptar nuestra infraestructura física, desarrollar materiales de comunicación que sean de manera accesible estos también, establecer alianzas con asociaciones de personas con discapacidad y poder realizar evacuaciones de riesgo con enfoques incluyentes. Es importante incluir la diversidad en la planificación, no solo como una obligación legal o ética, no lo veamos únicamente por ese lado, sino como una estrategia, algo humano que vamos a empezar a implementar en nuestra empresa, en nuestro inmueble o en nuestro mismo hogar. Es importante que lo veamos de esta manera. Y bueno, pues con esto vamos a cerrar este formando experiencias, que generemos esa concientización, que apoyemos a las personas que lo requieran, que siempre estemos en la disponibilidad de seguir aprendiendo, no nos cerremos a dejar las cosas como las
las conocemos. Sigamos aprendiendo, sigamos adaptando este mundo para todos, porque una pregunta que me gustaría hacerles y dejarles de tarea es, ¿se han preguntado cómo sería el mundo si no fuera diseñado para ustedes? ¿Se han puesto a pensar que tenemos escaleras para llegar a todos lados, pero hay personas que tienen silla de ruedas y que estas no las pueden ocupar? Es importante que justamente concienticemos esa parte, ¿no? Que adaptemos este mundo para todas las personas y no excluyamos a ninguna. Eso será todo de mi parte, Ceci. Muchas gracias. No, hombre, qué buen tema, sobre todo porque no sabemos hasta que no nos pasa o hasta que no estamos en la situación de que tenemos un familiar, un amigo o una persona en esta situación y que nos vemos limitados por todo este mundo que bien lo dices, no está diseñado para ellos, ¿no? Sí, justamente hasta que no nos pasa, hasta que no conocemos a alguien, no tenemos a alguien en la familia, pues no sabemos cómo actuar, y hasta que llega esta situación es justamente cuando ya queremos abordarlo, cuando queremos investigar todo, cuando pues justamente creo que lo podemos hacer con anticipación, ¿no? O sea, estamos preparando desde antes para nosotros mismos también empezar a concientizar a las demás personas. Claro, y sobre todo porque lejos de que sea una cuestión únicamente de que porque querramos hacerlo, porque tenemos esta buena intención, digo, el fundamento normativo que nos mostraste es bastante amplio, que nos dan la obligación de ya tenerlo considerado. Entonces no es si queremos, no es si podemos, es que tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? Sí, justamente ya es una obligación que lamentablemente muchos centros de trabajo, muchos lugares, plazas comerciales, incluso si lo queremos ver de esta forma, no lo implementan y no lo aplican porque lo ven como un gasto al cual no le ven sentido muchas veces, lo cual está mal, ¿no? O sea, es importante que si ya lo tenemos como obligación, pues lo empecemos a hacer, y porque justamente como lo vimos, pues también los números que tenemos, aunque quizás se consideren pocos, pero va en crecimiento todo esto y es importante que lo adaptemos. No, no son pocos, sí son un montón, o sea, 1 de cada 100, o sea, si ya lo pones en perspectiva, sí está bastante fuerte los números que manejas, pero bueno, vamos a invitar a todo el público que nos escucha que si tiene alguna duda, alguna pregunta, pues se comunique con nosotros a los correos, ya saben, formacion@isbl.mx o al 55 73 44 61 50 vía WhatsApp por si llegan a tener alguna duda. Entonces, mi estimadísimo, muchísimas gracias. Creo que fue un tema bien importante y que pocas veces lo hemos tocado y que se merece toda la seriedad y la responsabilidad del mundo para tratarlo, ¿no? Porque no estamos conscientes de que lo ocupamos hasta cuando ya lo ocupamos realmente. Sí, justamente hasta que ya lo tenemos que ocupar es cuando ocupamos toda esta información, ¿no? O investigamos. Ciertamente. Y bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. Así llegamos al final de este episodio de este Formando Experiencias con el ISBL. Agradecemos profundamente al ingeniero Alfredo Moreno por compartirnos su visión y experiencia sobre este tema tan necesario como lo es las barreras del idioma, cultura y discapacidad en emergencia. Recordemos que una respuesta efectiva también implica inclusión y empatía. Gracias al equipo del ISBL por estar en ese momento con nosotros, Jacqueline Osornio y Ernesto Rodríguez por hacerlo posible. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como ISBL MX. Esto fue el Formando Experiencias, yo me despido, Cecilia Costa a sus órdenes, y recuerden que este es el espacio donde la seguridad y la salud se viven, se sienten y se comparten. Hasta la próxima, amigos, y recuerden siempre que la seguridad también es inclusión. Gracias.